Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. bandido, Bandolero, encartado, brigante, fascineroso, salteador de caminos, fugitivo, malhechor, cuatrero, forajido, proscrito, corsario, pirata. ladrón. Aquellos que se han dedicado al contrabando, robo, secuestro y abigeato, palabra que significa robo de ganado, como el de Heracles y las vacas de Gerión, son bandidos. A pesar de que sus acciones son delitos, sin embargo, bastantes permanecen en la memoria colectiva como hombres justos y valientes, con carisma y aureola heroica. En el siglo XIX, Joaquín Murrieta Orozco, el Robin Hood de El Dorado, simbolizó la resistencia chicana contra los Estados Unidos en la época en que este país se adueñó de más de la mitad del territorio entonces mexicano, y su figura histórica inspiró la de El Zorro. En el siglo XVII, Perot, Roca Guinarda y Serrallonga se dedicaron a asaltar los caminos catalanes y hoy son vistos como indudables hombres de la tierra que cuestionaron el sistema aristocrático en el que vivían. En la época del rey Arturo, en el siglo XII, el más famoso de todos los bandidos vagabundeaba por el bosque de Sherwood. La historia de Robin Hood se puso de moda unos siglos después, y dice Jacques Le Goff de él. Por un lado, es el reflejo de las revueltas populares y de los conflictos religiosos de finales del siglo XIV, y por otro, representa una figura social positiva, aunque opuesta a la del caballero. Bulla Félix en Roma, los Hajduks en la Serbia bajo el yugo otomano, Ibn Hamdun, Ali al-Tanuji e Imran Sahin en el mundo islámico, Billy el Niño y los hermanos Dalton en Estados Unidos, los ninja y los Ronin en el Japón. Pareciera que cada cultura tiene su villano favorito. ¿Quiénes fueron los bandidos? ¿Por qué nos fascinan? ¿Qué situaciones históricas reflejan? ¿Cómo se yerguen en defensores de la nación oprimida y guardianes de los bosques? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Alejandra Solís. Alejandra Solís González es licenciada en traducción, con especialidad en francés, maestra en humanidades y candidata maestra en Historia de México por la UNAM. Sus investigaciones se centran en la historia social de la segunda mitad del siglo XIX, y algunas de sus investigaciones las ha presentado en coloquios diversos. Actualmente es profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Lenguas del ITAM. Y amiga nuestra. Bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, Javier, gracias. Gracias a todos. Pues, ¿cómo nos describirías lo que es un bandido de una forma un poco más seria, la que dimos en la introducción? Sí, bandido, en realidad el término que se conoce al principio, Eric Hobsbawm, tengo que decir, fue un gran historiador de este tema, un especialista, y él estableció que bandito es un personaje fuera de la ley, ¿no? Que siempre está fuera de la ley. Posteriormente habla sobre el bandido como un rebelde. Un rebelde, todos los bandidos cumplen con esta característica. Y luego, bandido pasó al castellano como bandolero, que en realidad proviene de un término catalán que se utilizaba para hablar sobre estos partisanos rebeldes que pues participaban en conflictos armados en los siglos XV, XVI, XVII en Cataluña. Entonces proviene realmente de Europa. Mira, esto no estaba preparado. Bueno, ¿y qué nos dice Hobsbawm al respecto? Hobsbawm marca básicamente o señala tres causas principales. Es que el bandido tiene muchas facetas. O sea, hablar de bandido, bandolero, bandidaje, son tres términos que deben estar siempre muy unidos porque bandolero está como más relacionado con el espacio,
esencialmente rural. Los bandidos se desarrollan en este ámbito si no son ladrones de ciudad. Entonces lo que Hobsbawm establece es esto, que el bandido es eminentemente rural, su espacio son los bosques y laderas, llanuras. Es este personaje que no vive solo, el bandido convive con otros. ¿Con otros bandidos te refieres? Con o otros también, bandidos. O también con la población rural que de algún modo También, lo apoya. sí, porque en realidad, bueno, a ver, voy a mencionar 3 causas esenciales que Hobsbawm toma en cuenta por las que surge el bandidaje o el bandido. Primero, bueno, porque este fenómeno de transformación de sociedades capitalistas en donde hay una facción que no quiere pertenecer, que se niega y que se rebela. Y se convierte en el bandido que roba, que asalta. La segunda causa es el hambre, ¿no? Hobsbawm decía que donde había hambre y pobreza, había bandidos. Y la tercera causa, que me parece que es la más importante y es la que yo he encontrado en mis estudios que he realizado en México, que es la segunda mitad del siglo XIX en México, es esta causa que alude a bandidos, que surgen bandidos donde hay desigualdades sociales tremendas. O sea, hay una distancia muy, muy grande entre los ricos y poderosos y entre los pobres. Y entonces surgen en sociedades campesinas, pero no necesariamente son campesinos, ¿no? Se les denomina sociedades campesinas, pero en ellas hay forajidos, hay hombres que desertaron, hay hombres que están como buscando un espacio para poder sobrevivir, para poder comer, para poder alimentarse, pero que son pobres y que se enfrentan a estos grupos muy, muy poderosos. Entonces la desigualdad es enorme y se convierten en bandidos con 2 elementos fundamentales, o llevan con ellos 2 elementos fundamentales, que es el resentimiento y la venganza. O sea, un bandido en sí se venga, actúa por venganza. En este caso porque hay una gran desigualdad, porque ni él ni sus familias pues tienen, digamos, los medios adecuados para poder sobrevivir dignamente, y además ante los abusos de poderosos que vaya que hay muchos, ¿no? Y estas razones que Hobsbawm identifica, propone para estudiar el bandolerismo del siglo XIV, XV, XVI, en el siglo XIX en México, ¿también funcionan? ¿O qué es lo que has encontrado tú? Funcionó mucho, básicamente con esta última causa que menciono. O sea, en realidad lo que Hobsbawm establece, y eso yo me di cuenta cuando empecé a estudiar a los bandidos mexicanos, que la verdad es que son fascinantes en muchos aspectos. Perdón, ¿hay alguno famoso así por nombre? Porque yo he oído los bandidos de Río Frío, pero no me viene a la mente uno. Son muy famosos. Bueno, el del zorro que mencionábamos. Sí, pero en en México. Sonora. Ah, es de claro. Sonora, sí, pero México, claro. no la capital, pero dinos. Hubo un bandido que se llamó Salomé Plasencia, que él formó una gavilla muy poderosa. Antes dije que no actuaban solos, entonces formaban grupos, formaban gavillas, que se llamaban los Plateados de Morelos. Y el jefe, Salomé Plasencia, tenía ojos azules, y entonces se hizo una novela, Altamirano hizo una novela que se llama El Zarco. Ah, ¿es él? Exactamente, que es Salomé Plasencia, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy, muy claro de un bandido que en realidad fue muy adornado por la literatura, porque además... Pasa con todos. Pasa con muchos, bueno, porque con luego, luego ya no. La verdad es que, mi investigación no está centrada para nada en la literatura, al contrario, sí la toma en cuenta, pero no como investigación, sino en Hemeroteca. Hemeroteca, sí, los textos hemerográficos, sí, periódicos donde, las denuncias eran innumerables. Y entonces... ahí no tienen esa imagen positiva. No, para nada. ¿Dónde actuaban los Plateados de Morelos? Los Plateados de Morelos, surgieron en Morelos, específicamente en Yautepec. Para quien ha ido a Yautepec, sí. Pues ahí eran los reyes. Ellos además tenían esta colusión, digamos, con la gente que vivía ahí. Los protegía porque ellos
pues venían de ahí, ¿no? Era gente del pueblo, por decirlo así, y los protegían en muchos sentidos. Entonces, los plateados de Morelos se hicieron muy, muy famosos, fueron un dolor de cabeza para el gobierno de Juárez, el gobierno liberal. El contexto histórico es muy importante porque estamos hablando de una lucha entre conservadores y liberales, la guerra de 3 años, la guerra de reforma en la que se divide el país entre 2 gobiernos, un conservador y un liberal. Los liberales no tienen forma de atacar, de enfrentar a los conservadores, que están muy bien armados, y entonces contratan, por decirlo así, a estas gavillas poderosas para enfrentar a las tropas conservadoras. Que es un poco lo mismo que sucedía en la España medieval, bueno, del siglo XIV, XV, XVI. Claro. Sí, había facciones políticas que se aprovechaban de los bandoleros para promover sus causas políticas. Así es. A ver, Hobsbawm establece que el bandido no es un revolucionario. Él es un rebelde y él es muy claro en esta distinción. O sea, en realidad los bandidos no quieren cambiar el mundo, no quieren cambiar el orden, simplemente quieren vivir bajo lo que ellos consideran que debe ser una forma de vida, pero con reconocimiento a injusticias, ¿no? Que no hubiera estas injusticias en contra de la gente pues muy desfavorecida en esta tercera causa, o por ejemplo la hambruna, el hambre, o gente que no quería pertenecer. Entonces, en las 3 causas que Hobsbawm menciona, yo veo este reflejo del bandido que no quiere revolucionar, simplemente quiere manifestar su inconformidad porque no vive bien, porque vive con muchísimas carencias y además en un sistema en el que no hay justicia para él. Y por eso esta cohesión, digamos, de grupos, de gente que le ayuda a formar estos grupos que finalmente pues van juntos en pos de. Claro, esto se transforma un poco porque, por ejemplo, en el caso que estamos citando de los Plateados de Morelos... Que no es un equipo de fútbol. Que no es no, para nada. Es mejor. Sí, por lo menos son muy fuertes, ¿no? Ellos, cuando el gobierno liberal les pide que les ayuden a combatir a los conservadores, les dan armas. Y el botín o la ganancia que ellos iban a tener era justo botín de guerra. Entonces ellos tenían libertad absoluta para hacer pillaje, para cometer todo tipo de robos, de todo lo que ellos quisieran, era lo que ellos iban a ganar, porque el gobierno no tenía dinero para pagarles. O sea, un poco como el concepto de patente de corso, que la patente de corso era que una corona le daba el permiso a unos navegantes marinos de ejercer la piratería y justamente quedarse con el botín de, por ejemplo, los ingleses contra los españoles, ¿no? Interesante. Sí. Pues así pasó con los Plateados de Morelos, y que cuando ganaron los liberales, pues el gobierno le dijo, no, ya no puedes hacer eso, devuélvenos las armas. Ellos, claro que se enojaron y entonces se convirtieron ahí realmente en los Plateados de Morelos, ¿no? O sea, tomaron las armas, no las devolvieron, y lo que sucede con estos grupos, por lo menos en México, es que se dan cuenta de que ellos tienen el poder, ¿no? O sea, ese poder que los oprimía, ahora ellos en estos grupos pues tienen el poder suficiente necesario para poder enfrentar a aquellos que los oprimían. Y entonces los Plateados de Morelos se vuelven una gavilla muy, muy poderosa. Se llamaban plateados, entre paréntesis quiero decir, porque se vestían con... Como charros. Sí, casi, con botonaduras de plata, ¿no? Pues, por lo menos Salomé Plasencia y los principales líderes, claro que los soldados o los de menos rango, pues no, pero entonces ellos, imagínense, todo este movimiento, ahí vienen los Plateados de Morelos, y entonces, claro, los periódicos relatan como si eran unos personajes. ¿Cómo cuántos eran? No, pues eran bastantes, como 100 y cacho, iban y venían. Surgieron otras gavillas, pero la verdad, la más representativa, o de las más representativas, por lo menos en esos momentos de la guerra,
pues fueron los plateados de Morelos. Estábamos leyendo sinónimos de la palabra bandido, bandolero, y uno de ellos es el de forajido, cuya etimología es muy curiosa, viene de fora, fuera, y exit, eixida, salida. Entonces, forajido es el fuera salido, el desterrado. Sí. El desterrado. Y eso creo que tiene que ver con lo que mencionabas de que la mayoría de los forajidos viven en los bosques, en los desiertos, en playas recónditas, en caso de los piratas. Le Goff, justamente, que lo citábamos al inicio, decía que si el caballero empuña la espada, el forajido, el Robin Hood, lo que hace es empuñar el arco. Un poco en esta posición de lo urbano y lo rural, ¿no? Bueno, Adrián, ¿de qué nos vas a platicar hoy? ¿De los bosques y los bandidos o de los bandidos que se acaban los bosques? De los bandidos que acaban los bosques, precisamente. Y justo un poquito en oposición, ¿no? A lo que menciona Ale con todas estas ideas de Hobsbawm. Quiero hablar un poquito desde la biología y voy a centrarme inicialmente en Carl Linneo, el biólogo sueco que creó la clasificación binomial, ¿no? El padre de la taxonomía, el que nos hace llamarle al maíz sea maíz y al kiwi Apteryx australis y demás, a Canis lupus, a los lobos, etc. Oye, pero el Homo sapiens tiene... Sí, Homo sapiens sapiens, ahí especial, tenemos tres, ¿no? Pero usualmente es binomial. Okay. Sí, es un caso. Okay. Es porque nos sentimos muy especiales. Solo por eso. Tenemos un nombre especial, ¿no? Y es muy interesante que en su Sistema Naturae, en su obra de 1735, hablaba de esta clasificación binomial. Y esto generó o derivó también en una especie de cosificación de la naturaleza. Entonces, esta clasificación me permitía decir, bueno, esto es tal género, tal género, tal género, y de una manera un poco natural, muchos investigadores empezaron a tomar especies vegetales, animales, para la investigación. Es muy interesante porque, por ejemplo, Linneo decía, lo voy a leer, dice, sin ciencia... Esto pensando en cómo impulsar la ciencia en este sentido. Decía, sin ciencia, nuestras sardinas serían pescadas por extranjeros, nuestras minas explotadas por extranjeros, hablando de estos extranjeros, ¿no? Y nuestras bibliotecas invadidas por los trabajos de extranjeros. Entonces, la idea de Linneo es, hagamos ciencia y para que nosotros podamos, en pocas palabras, explotar a otros, aprovechar lo que tienen otros. Y eso es muy fuerte en términos de, sí, como imperialismo, de la mano de la ciencia. Entonces el Linneo es como justo un arquetipo de esta forma de pensamiento. Y con esto empiezan también los viajes de reconocimiento. Es muy, muy común pensar en no es por tirarle a los europeos ni nada, sino como de ahí emanaron un montón de expediciones y demás de reconocimiento, pero en el reconocimiento estaba implícita también la apropiación. Entonces, la apropiación de muchísimas especies de todo tipo. Un caso muy particular, a mí me encanta toda la vida y la complejidad de Humboldt, por ejemplo, pero uno de sus viajes estaba con el botánico Bonpland, M. Bonpland, y... ¿Bonpland? Ajá. Qué gran nombre, nombre, sí. Para robarse un montón de especies vegetales. No, es el botánico. Sí, botánico, perfecto, quedaba perfecto, estaba ya destinado. Y Bonpland se llevó a Europa miles de especies vegetales, y entonces eso estaba visto, era como muy normal, ¿no? Esta idea de, pues vamos a hacer ciencia, vamos a tomar, vamos a apropiarnos. Bueno, la idea misma de ir de reencontrar o de descubrir la ruta hacia las especies. Exacto. Claro. Pues, Sí, es como, y claro, implicaba como una especie de comercialización, pero cuando se podía, era un robo, ¿no? Ahí empieza el bandidaje de este tipo, ¿no? Y no es un bandidaje en contra del capitalismo, que es muy curioso, sino a favor, ¿no? Es a favor de generar más poder en una nación, que es muy interesante, ¿no? Muy de la mano de la ciencia, que se vuelve muy, muy complejo, ¿no? Muy interesante. Y esto, por ejemplo, puede derivar voy a poner un caso muy rápido, el de los holandeses en las Islas Banda, en el archipiélago de las Molucas, en Indonesia, que dijeron, bueno, aquí hay nuez moscada, identificaron la nuez moscada de cierto árbol, y dijeron, esto no sirve. Y fue tanta la explotación de la nuez moscada en las Islas Molucas, y que bueno, que se ve claramente en la gastronomía holandesa, en todo puré de papa en Holanda tiene nuez moscada, todo tiene nuez moscada, pues, después de 200 años de explotación de las Islas Molucas, todo casi tiene nuez moscada, es increíble. Y la explotación de las Molucas
derivó en un problema socioambiental terrible. O sea, destruyeron los modos de vida de los pobladores y además se llevaron, ¿no? Fue un robo, un saqueo, si lo queremos ver así, de especies vegetales, primero para la comercialización, pero esta especie de bandidaje no se fija, como es un lugar muy lejano, muy ajeno, no se fija en qué va a suceder ahí, qué consecuencias va a tener, y se lo llevan a otro lado. Y nada más lo menciono porque en estas islas se empezó a ver en el siglo XVIII, bueno, XIX, también cómo empezaba a haber una variabilidad climática. Estaba tan deforestado un espacio que empezaban también, como son islas, son muy pequeñitas, en las islas es donde se empieza a ver la variabilidad climática con mayor fuerza. Por ejemplo, en Tuvalu, que en unos 50 años estará totalmente inundado y que se va a perder. ¿Tuvalu dónde está? También en el Pacífico. Más o menos isla, cerca... Está, bueno, perdida en el Pacífico. Rodeada de agua. Rodeada de agua. Y claro, ahí es donde se ven los efectos más fuertes de la variabilidad climática, del cambio climático en las islas. Y se veía en los archipiélagos. Ahí se empezó a notar que la influencia de la deforestación, por ejemplo, ya cambiaba la dinámica de la isla. Como están tan cerca del agua, también hay más mareas, hay los efectos se vuelven más extremos, ¿no? en términos de precipitaciones y demás, entonces va devastando la isla. Bueno, además se erosionan muy fácilmente las islas porque justamente al tener playa, la playa funciona como un desierto, se va extendiendo más fácilmente hacia el bosque, entonces a veces hay proyectos de sostenibilidad que lo que hacen es frenar la playa para que no desertifique la parte interior de la isla, ¿no? Y justo en estos casos estaba tan devastado el ecosistema porque se llevaban toda la nuez moscada de los holandeses, que ven estos cambios climáticos. Entonces, estos robos, si lo queremos ver así, derivan en un problema climático local, pero si lo vemos ya ahora a gran escala, sí vemos que estas estrategias de explotación tienen un efecto muy importante en las dinámicas socioambientales en el planeta. Qué alegre noticia. Pues Allen, no sé, los bandidos de los que tú hablas más bien actúan en zonas muy cercanas a las que habitan, sí, ¿no? Totalmente. En su pueblo, digamos, casi sí. En sus alrededores. Y un poco la pregunta que te queríamos hacer también es cuál es su modus operandi, cómo actuaban, a través de emboscadas, engañando, como asaltadores de caminos. Hay mucho que decir. Como recordarán, había caminos reales desde la colonia, el virreinato, que supuestamente se crearon para que el virrey fuera ahí a autorizarlos o a hacer algunas cosas. Sin embargo, eso nunca sucedió. Los caminos reales, la verdad es que hay unos muy famosos, específicamente el de Veracruz a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México. Y por ahí iban las diligencias. Y por ahí iban las diligencias, eran como las carreteras, digamos, principales. ¿Qué tan anchos eran? Sí. No, eran terribles. ¿Cuántos carriles tenían? Pues uno de ida y uno de... O sea, no había, a lo mejor solo era uno. O sea, porque además... ¿Y desde cuándo en determinados países se circulará por la derecha y en determinados por la izquierda? ¿Eso ya sucedería con las diligencias? A lo mejor sí. Y eso es bueno, me lo llevo pendiente. Es una buena pregunta para otro podcast. Sí. Y entonces los caminos reales, pues estaban muy descuidados. O sea, pensemos en un siglo XIX, segunda mitad, en donde no hay autoridad. Los dos grupos están realmente peleando. Hay dos presidentes, hay dos grupos que se están peleando realmente por ser los poderosos, por ganar. ¿Y quién se ocupaba de los asuntos cotidianos, no? ¿Quién se ocupaba de los asuntos de limpieza o de transporte, de vías? Pues nadie. Entonces los caminos reales eran caminos que estaban absolutamente deteriorados. Esto era propicio justo para que las diligencias se atoraran, las llantas se averiaban. Imagínense en época de lluvias. Era, o sea, la gente tenía que bajarse y empujar estos carruajes pesados y luego seguir caminando. Además había gente que llevaba, pues transportaba oro, etcétera. ¿Y cuánto tardarían, no? En ir, no sé, de Querétaro a la Ciudad de México. Muchísimas horas, muchísimo tiempo, días, ¿no? Días. Había posadas, que también era otro espacio propicio para asaltar.
Y entonces los bandidos, por ejemplo, ahora que hablé de los plateados de Morelos, pues ellos sí vivían en las afueras, en Yautepec, que era como las afueras en aquella época, pero los bandidos, el recorrido que hice de los 50, finales de los 50 a los finales de los 60, es que ellos aprovechaban todos estos espacios naturales, sin duda alguna, naturales. Entonces los bosques, esto que decías hace rato, Margarita, de los bandidos de Río Frío, pues es real, porque los bosques pues eran lugares propicios para esconder botines, para esconder a la gente, para asaltar, los asaltaban y se los llevaban. Si por ejemplo en las diligencias no había mucho que robar y sabían que era alguien con dinero, bueno, pues se los llevaban ahí para pedir rescates. Y ahí viene un tema que a mí me interesó mucho para mi investigación, que es en el que yo me centro, que son los plagios o secuestros. Wow. Y entonces ellos... Aquí debo decir que la primera vez que Ale me dijo que investigaba el plagio, pensé que se dedicaba al literario. Y dije, ya me explicó que no. En este contexto el plagio... Es que en los periódicos, en la prensa nacional, el término era plagio. Para hablar de secuestro. Para hablar de secuestro, ¿no? Entonces, sí había este concepto de robo de ideas, pero básicamente era para secuestrar personas. Y bueno, había muchos modus operandi. Por ejemplo, entraban a las haciendas. Hay casos de haciendas asaltadas muy famosas, también en Morelos. En la hacienda de San Vicente, recuerdo este caso en donde entraban los plagiarios, las gavillas, se llevaban a los principales, o al contrario, se llevaban a la esposa, generalmente eran a los hombres, y pedían rescate. Entonces eso se fue puliendo en la medida en que se dieron cuenta de que ello era realmente una herramienta muy importante, muy poderosa para obtener dinero. ¿Qué obtenían? Todo. Ahorita que hablaste de apropiación, pues obtenían todo, se apropiaban a veces de haciendas por temporadas, pero se apropiaban robaban armamento, animales, por supuesto joyas, robaban pues todo lo que había en la casa que tenía valor, objetos de plata, objetos de oro, ni se diga, y todo lo llevaban ahí. Los plagiarios, decía yo hace rato, ya estoy hablando de plagiarios, perdón, los bandidos en general, siempre estaban coludidos con otras personas. Por eso ellos nunca podían estar solas, ¿no? No eres el ladronzuelo que roba y se va a su casa, sino eran estas gavillas que estaban muy bien organizadas. Sus refugios también eran en los bosques, conocían los sitios muy bien, y hubo casos de mucha violencia que realizaron en los bosques. Entonces era un ir y venir. Hablaba yo hace rato de estos contactos que tenían y que eran muy útiles. Los arrieros, por ejemplo, también son un personaje bien importante en el siglo XIX. Son estos hombres que transportaban oro, transportaban metales o mercancías. Y entonces, pues imagínense, era un botín para las gavillas, para los bandidos. Pero ¿y ahí cuál es el papel de la venganza? Porque o era más una venganza contra el sistema, contra el rico que llegaba, porque no era una venganza personal. Pues. Mira, era como un poco para también sobrevivir, ¿no? Ajá. Para que las gavillas sobrevivieran, pero también era en contra de los gobiernos, con esta causa que decía yo, para estas desigualdades, ¿no? Más bien en contra de estas desigualdades entre muy ricos y poderosos y pobres, aunque ya luego era, pues sí, un sistema en el que favorecía muchísimo a los propios bandidos, ¿no? Y otra de las razones por las que también actuaban era porque en México, que también Hobsbawm lo establece, pues muchos se volvieron mercenarios, como los propios plateados, ¿no? Eran pagados por gobiernos o no, eran pagados por hacendados locales, incluso para recibir protección de otras gavillas, de otros bandoleros. Entonces, digamos que... Paramilitares. Sí. Sería la palabra. Hay muchos paralelismos, ¿no? Sí. Con la forma en la que opera... Muchos, Adrián. De hecho, yo empecé mi investigación de plagio cuando en México hubo un momento muy fuerte de plagios, no sé si lo recordarán, y yo dije, bueno,
que yo andaba explorando como qué años qué más o habrá menos? pasado. 80, 90. Sí, 90. Y reencontré en la prensa que, híjole, hay un gran paralelismo y en modus operandi y en las acciones que hacía, ¿no? O sea, Hobsbawm habla de violencia y dice que sí, que esta es intrínseca a lo que sucede, pero en la prensa encontramos casos súper violentos, de que no hay nada que admirar, se aleja del Robin de los bosques, Claro. se aleja de Chucho el Roto, por ejemplo, ¿no? Se aleja de estos bandidos que quieren parecer buenos, o que la literatura o las comunidades los quiere hacer buenos, ¿no? Ya, bueno, pues sobre esos bandidos buenos es sobre lo que ha salido a preguntar Julia a sus amigos. ¿Quién es tu villano o bandido favorito y por qué? Thanos, porque la verdad es que lo que hizo con el mundo fue impresionante, cómo pudo influir tanto en el mundo y cómo mucha gente fue a atacar hacia él de una manera increíble. Darth Vader no se toca el corazón, mató inclusive a todos los younglings. Mi villano favorito es el Dr. Doofenshmirtz, porque está muy chistoso y es más bueno que malo en algunos momentos. Es Hades de Hércules, porque está muy chistoso y me cae muy bien en general. Alep, pues la misma pregunta para ti. ¿Cuál es tu villano favorito? Parece el título de la película. Pues yo la verdad es que estoy fascinada con los bandidos del siglo XIX mexicano. O sea, me parecen, y sí, lamento mucho las similitudes con lo que pasa hoy que estamos padeciendo, pero es un mundo fascinante, a la vez terrorífico en cuanto a, o sea, cuando tú te das cuenta de las acciones que cometían, personajes que yo creo que deberían salir a la luz, claro, desde la historia social, que deberían conocerse porque son historias muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, exmilitares que ahí sí por venganza en contra del propio grupo conservador, pues se convierten en unos bandidos, en un bandido. Estoy pensando en José María Cobos, un español que vivió en México y que hizo muchas cosas en contra de los conservadores, pero que se llevó de por medio a las poblaciones, ¿no? A la población. Hay un caso ahí de un cura, el cura de Tuto, que fue muy, fue atormentado. O sea, me gustan estas figuras porque son interesantes. No sé, Margarita, ¿qué opine? Desde la psique, desde su comportamiento, me parecen figuras muy, muy interesantes. Y en cuanto a... Porque hay mucho que explorar de lo que ellos hacían, ¿no? No era nada más la acción en sí malvada, de venganza, sino que había muchas otras razones ahí que es interesante explorar. Bueno, Darth Vader, para responder, porque soy fan de Star Wars. Ajá, ok. Bueno, Margarita, por alusión, ¿qué dirías? Pues, ¿Que nos atrae lo malo o no nos vas a hablar de... Bueno, les quería contar del amante bandido, de la femme fatal? Me he dado cuenta, desde que me enteré de la palabra, como que intuitivamente me di cuenta que bandido suena menos grave o menos malvado que delincuente o criminal, y por lo que nos ha explicado Ale ya me quedó mucho más explícito, que hay este elemento como de reivindicación de un sector de la sociedad o algo así. Entonces no sé si lo que yo preparé sigue siendo tan relevante, porque lo que yo les quería contar es lo que se ha investigado sobre las características de personalidad de los criminales. Yo siento que, aunque les digamos bandito en vez de plagiario, siguen siendo criminales, ¿no? Pero sí se ha estudiado desde principios del siglo XXI, en el 2002, se propuso la noción de la triada oscura de la personalidad. Y se ha visto que hay ciertos rasgos que tienen en común justamente los criminales, y ahorita les cuento algo más. Y estos tres aspectos son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía.
El narcisismo, pues lo entendemos bastante fácilmente. Es gente que se siente muy importante, grandiosa, el centro del universo, que le cuesta trabajo empatizar con los demás, ¿no? El maquiavelismo viene obviamente de la persona de Maquiavelo, es la manipulación, el usar a los demás para los fines propios. Y la psicopatía tiene que ver con la impulsividad, con el romper las reglas, con no respetar los contratos sociales y no sentir culpa o arrepentimiento al infringir las reglas o al lastimar a otros. Entonces se ha visto que estas 3 características predicen el comportamiento delictivo o criminal y, interesante y preocupantemente, también predicen en algunos casos el éxito en la política y en los negocios. Wow. Sí. No siempre, Eso es lo que te iba a pero lo preguntar, tienen en común algunos. Sí, me acuerdo, bueno, de uno de tus participaciones virales en las que justamente dices que en tus clases, cuando estudiabas psicología, los profesores iban dando síntomas de enfermedades y entonces todos decían, pues yo tengo esto. Entonces no sé si ahora alguno de nosotros estará pensando en personas que cumplan con esas características. Tienen potencial. Pues seguramente sí. Como bandidos o como políticos. ¿Y qué es lo que puede, o sea, porque no me sorprende para nada como ver esas características en la personalidad, tanto en el lado oscuro como... No sé, supongo que los buenos políticos también lo llevan, la pero triada como, luminosa, pero luego... Bueno, ¿qué es lo que puede llevar a que alguien con esas 3 características se vaya como de un lado hacia otro. lo criminal o hacia, a ver, no quiero decir que todos los políticos sean claro buenos, que no, claro que no. pero hacia un político que impulsa y mueve todo eso, o sea, que define. La verdad no sé si hay factores como predictivos. Yo creo que en algunos casos hay un componente genético. Por ejemplo, los asesinos seriales, algo que tienen en común es que desde muy chiquitos son muy crueles con los animales. Prácticamente todos mataban gatitos, y ahí, yo estoy de acuerdo con los autores que piensan que ahí puede haber un componente genético, ¿no? O sea, que así son. Pero el córtex, ¿no? También prefrontal, ¿no? Que tienen algún daño. Bueno, puede causarse. Qué interesante, no había pensado en esa parte. Y en la parte que digamos que no es de origen, pues yo creo que sí puede haber cómo te crían puede ser diferente. A lo mejor si eres un chavito que tiende a ser muy rebelde, a saltarse las reglas, pero tienes un ambiente que te contiene, que te enseña, que te canaliza, a lo mejor lo controlas más que alguien que dejan ahí abandonado y tiene todavía más que valerse por sí mismo, ¿no? Pero la verdad no sé lo suficiente de ese tema, se me hace súper interesante. Está padre. Yo sí veo las 3 en los bandidos. Okay. Por lo menos los que yo estudié, sí. O sea, algunos realmente gozaban, ¿no? Las denuncias en periódicos son así, en este sentido de gozar, de colgar a alguien de cabeza de un árbol y tenerlo ahí horas de azotes. No todos eran así, pero sí había algunos que disfrutaban. Entonces, yo sí veo aquí, por ejemplo, ahora que dices narcisismo, pues veo a Salomé Plasencia, ¿no? En su caballo. Que justo en su caballo y con sus botonaduras para que todo el mundo lo vea. O sea, sí, es como el salvador además, ¿no? Y lo de psicopatía, lo de maquiavelismo, pues yo pienso que sí. No he estudiado para nada desde ese punto, pero desde ese aspecto, pues yo creo que sí, podríamos encontrar los 3, tampoco soy una experta. Oye, ¿cómo cuántas noticias habrás leído? Uy, muchas, porque cuando yo empecé no había biblioteca digital en la UNAM, que es mi fuente principal, y entonces era ir, como decía uno de los maestros de historia, horas nalga, ¿no? Y entonces copiar, porque además había chance de sacar pocas copias. Había como un límite. Y me acuerdo cuando un amigo de la maestría me dijo, Ale, ya está digitalizado. Fue lo mejor. Pero además digitalizado en la hemeroteca de la UNAM, y ya mucho después fue para que tú lo pudieras hacer desde tu casa. Entonces tengo todas las noticias que te puedas imaginar. Ya. Sí. Bueno, Marina, ¿tú de qué nos vas a hablar? ¿Yo? De los bandidos a los que persigues ahorita en tu nuevo trabajo. No, todavía no le sé tanto. Estoy trabajando fraude. en investigación de crímenes financieros. ¡Guau! Estoy muy entretenida. Uy, qué interesante. Les voy a hablar de la canonización popular de un bandido y de narcotráfico.
Ay, que lo de la canonización popular es bastante común en el mundo hispano, no me enteré mucho de otros lugares. Uno muy famoso en Argentina es el Gauchito Gil, pero yo les voy a hablar de Jesús Malverde. Que es el santo de los narcos, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, ¿es santo canonizado por la iglesia o es como la gente habla como si fuera un santo? Ahí vamos, le atinaste, Margarita. Okay. Pero entonces es prácticamente mítico, lo que se sabe de él es mucho de tradición oral y cosas así, pero entonces surge en Sinaloa a finales del siglo XIX, inicios del XX, y le toca el porfiriato, y se le considera como este bandido social por el robar a los ricos, dar a los pobres, ¿no? Y se le justifican sus acciones porque está dentro de un contexto de mucha miseria y opresión en general, ¿no? Y la imagen que tenemos actualmente creo que la tallan por el 73, pero no está basado en nada fidedigno y es más como la versión ideal del hombre sinaloense, y tú lo ves y es típico actor de la época de oro mexicana. Sí, parece a Luis Aguilar. Durísimo, sí. Pero su culto como tal nace después de su muerte. Se ve que lo traicionan y lo cuelgan el 3 de mayo de 1909, que es el día que hoy se le dedica, y se prohibió que su cuerpo fuera sepultado, pero entonces viene un milagro después, y es que un campesino relata que su espíritu le ayudó a encontrar a su rebaño perdido, ¿no? Y lo contó, y entonces la gente empezó como a lanzar piedras hacia donde se suponía que él estaba, y se generó como este sepulcro colectivo. Wow. Y hay historias de que no lo han podido mover y cosas así. Y hoy en día su lugar de culto es una pequeña capilla en Culiacán, Sinaloa, muy cerca de donde se supone que murió. Y entonces él forma parte del santoral profano o los santos paracatólicos, que sería en el caso de México también famosísima la Santa Muerte, ¿no? Ay, que son estas figuras. Yo decía lo mismo y luego le investigué y dije, se supone que es súper decente. Son estas figuras populares que se veneran al margen de la jerarquía eclesiástica oficial, y aunque se siguen como sí tienen devotos y siguen los modelos de adoración católicos normales, como los rezos, las imágenes, bueno, los ídolos, la peregrinación, los exvotos y así. La iglesia no los canoniza, en este caso por falta de pruebas y pues porque era un bandido, ¿no? Y en México se convierte como en este padrino espiritual accesible para la gente que está metida en el mundo criminal. Y originalmente se le asocia más como un protector de los pequeños narcomenudistas y campesinos, que es el narcotráfico antiguo, ¿no? Que era muy de plantaciones familiares y cosas así, sobre todo en el norte de México. Y entonces le pedían protección para asuntos prácticos relacionados al tráfico de drogas, como el transporte, la cosecha, la venta, la seguridad, pero era muy de pequeña escala. Y es en la década de los 70s que tanto el narcotráfico empieza a aumentar como la represión hacia el narcotráfico, y también se empieza a involucrar más Estados Unidos y todo eso, que la imagen de Malverde como que experimenta esta resignificación y empieza a ser adoptada como por la cultura del narcotráfico a gran escala, y también se le acercan ya los grandes capos. Y, por ejemplo, su capilla en Culiacán es modernizada en los 70s y ya es un lugar de procesión para ciertos narcotraficantes. Y es visto como una imagen de como generosidad y complicidad dentro del contexto, pues, criminal al final del día. Y como que mezcla el pecado con la santidad. Porque lo de bandido nadie se lo quita y lo de santo tampoco, ¿no? Y muy acercado como a la gente común. Y eventualmente, pues ya, se extiende hacia el narcotráfico en grande, salen los narcocorridos, y a él se le hacen los narcocorridos dedicados a Malverde, son de manera rimbombante, son los corridos hagiográficos para católicos, que la hagiografía es la disciplina que estudia y escribe las vidas de los santos. Entonces son estos corridos que narran la historia de Malverde. Y también es como una forma de los criminales de como asociarse a lo bueno. Y este era un bandido de los que sí apoyaban en general al pueblo. Los de ahorita no sé.
No sé qué tanto hacen por la gente de a pie, pero se convirtió en esta figura súper importante y está mezclado con el catolicismo en México y está interesante. ¿Cómo no? Sí, de hecho, preparando el programa también encontraba que por aquí había, desde el siglo XVII, XVIII y XIX, pues una literatura dedicada a enaltecer a los bandidos, por ejemplo, al bandolero Francisco Esteban el Guapo. Y los ilustrados rechazaron justamente esta literatura porque era una forma de enaltecer el crimen, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta cuestión tan delicada cuando hablamos del bandolerismo? Porque claro, cuando hablamos del siglo XXI, pues a mí me gustaría dividirlo, ¿no? O separarlo, porque es muy complicado. Yo estoy abordando estos personajes que sí me parecen fascinantes, ya lo dije, y también terribles, pero su estudio me llama mucho la atención, es realmente interesante. ¿Por qué es tan interesante? Porque por los contextos históricos que también se dan, ¿no? Es importante ahí ver cómo el país estaba tan ocupado en ganar una u otra facción, que quizás es un poco un reflejo interior, al que apenas ahorita me estoy dando cuenta, de que a lo mejor yo también me siento de alguna forma desprotegida en las circunstancias actuales de inseguridad. Claro. Y entonces pienso que esta tercera causa que Hobsbawm menciona y que he encontrado mucho, sí fortalece esta figura de alguien que ha sido olvidado en muchos sentidos, ¿no? Quizás no como Hobsbawm lo estableció de una desigualdad absoluta, pero sí puede ser. Eso me llama mucho la atención. Y yo sí quisiera como dividir entre este bandolerismo social del siglo XIX, por lo menos lo que yo estudié, porque en realidad esto empieza como más fuerte en la década de los 50, a lo que es hoy México. No, la gente me ha dicho, oye, Ale, es como hoy los narcos. Yo digo, no, no, para nada, ¿no? No quisiera como compararlos, además no tengo ni siquiera, creo que las herramientas para hacerlo, porque es diferente, es distinto. No quisiera equipararlos en ningún sentido. Oye, y si alguien está interesado y quiere leer literatura o ver películas sobre el asunto, además de que te puedan leer a ti, pero ya de un modo más especializado, ¿no? Publicaste con tu amigo Edwin un artículo, por ejemplo, que se llama Un cruce de caminos, Manuel González y José María Cobos, militares conservadores debatidos por la prensa. No sé si nos quieras platicar un poco de tu artículo, pero además de ello, ¿nos podrías recomendar algunas películas o libros, novelas que los que se quedaron con el gusanillo pudieran abordar? Sí, existe, bueno, la novela del Zarco, que ya mencioné, Los bandidos de Rofrío, que son 2 tomos fantásticos, es un clásico de Manuel Paino, y la verdad es de una riqueza, es que a mí me encanta Paino, es de una riqueza porque nos contextualiza realmente en estos bandidos, que no es nada más la historia de ellos, sino todo lo que nos rodeaba. Hay otras historias ahí entretejidas que muestran a este México del 19 que a mí me fascina. Tal vez por eso es que no quiero que se mezcle, porque me parece un México tan fantástico. Existe Astucia, o Los hermanos de la hoja de Valle Inclán, que habla sobre, no propiamente bandidos, sino de contrabandistas de tabaco. Pero se colocan dentro de este ámbito de los robos. Fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley, totalmente, porque era contrabandismo de tabaco. Es también interesante. Existe una película yo sé que existen varias películas del Zarco, yo nada más he visto una, pero habría que incursionar. No hay mucho, lamentablemente no hay. ¿Las de piratas en el mismo género o la piratería es un fenómeno muy diferente del bandolerismo? Pues en esencia es el robo, ¿no? Bueno, Claro. la piratería es robo y en ese sentido sí sería similar, pero no sé si los piratas plagiaban también
a sus víctimas, ahora en este sentido que decía Adriana hace rato, de la apropiación de bienes. Bueno, esto lo que decía hace rato es biopiratería. Así está definido, ¿no? Sí. Como Pero, el por robo, ejemplo, la apropiación de especies, ¿no? Con los Ok. piratas siento que sí es muy exclusivamente Sí. el actuar solo por enriquecerse. Ok. Y acá con los bandidos atados, pero de lo que nos platicabas mucho era como de injusticias. De injusticias y no, ¿no? O sea, también para favorecer, de injusticias hacia ellos. Sí, por supuesto, como para enfrentar al Estado, como para decir, ahora somos nosotros los que dominamos, porque dominamos espacios, territorios amplios, dominamos con acciones, incluso esto que les decía hace rato de que eran contratados para servicios de protección, para brindar servicios de protección. Sí, la verdad es que tenían a la gente en sus manos. ¿Y de tu artículo? Mi artículo, sí, Edwin. ¿A qué conclusión llegaron? Ya, es que Edwin, brevemente explico, él trabaja conservadurismo de la primera mitad del siglo XIX y yo la segunda. Entonces encontramos que Manuel González sirvió, de alguna forma conoció a José María Cobos, que era este personaje que les comentaba hace rato, exmilitar, que se unió, que no obtuvo lo que los conservadores le prometían, incluso publicó un manifiesto y todo, y me gusta mucho, yo creo que sería una investigación que podría seguir, y él realmente le dijo a su grupo conservador, no me respaldaste, yo me voy a convertir ahora en un bandido. Y entonces no tiene nombre, pero eran las huestes de José María Cobos, y se siente absolutamente, siente que las acciones han sido muy injustas para él, esa es su bandera, y se vuelve muy, muy violento. Y en este encuentro, en que se estudiaron las facetas de Manuel González, bueno, pues una de ellas fue que él convivió y estuvo muy, muy cercano a José María Cobos, y entonces yo abordé la parte de José María Cobos, el bandolero, el bandido, ex militar, y Edwin, el de Manuel González. Y bueno, nos dimos cuenta ahí de que pues el pasado de toda la gente es bien importante, y además en este sentido de figura pública, pues ahí están los periódicos también, ¿no? Un buen testimonio que quedó ahí establecido, publicado, ¿no? Bueno, seguramente muchas cosas más, Sí, Ale, sí. pero pues ya se nos fue el tiempo. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. gracias. Muchas gracias por su invitación. Pues entre las historias de bandidos que hallamos en las 1001 noches, además de la de Ali Baba, conocida por muchos, que bueno, que algunos dicen que originalmente no estaban las 1001 noches, sino que es un añadido posterior, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Encontramos la historia del banquero, que en el cuento es llamado cambista, y el ladrón, que dice así. Se cuenta que un cambista llevaba una bolsa llena de oro. Pasó al lado de un grupo de ladrones y uno de los pícaros exclamó: Yo soy capaz de robarle la bolsa. Sus colegas le preguntaron: ¿cómo lo harías? Mirad. Replicó. Le siguió hasta su casa. El cambista entró y arrojó la bolsa encima de una mesa. Como tenía ganas de evacuar una necesidad, entró en el retrete para satisfacerla y llamó a su esclava diciendo: «Tráeme el aguamanil». La esclava tomó el aguamanil y le siguió al retrete, dejando la puerta abierta. El ladrón entró, cogió la bolsa y se marchó a reunirse con sus compañeros, a los que explicó lo ocurrido. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 345, refirió: «Me he enterado, oh rey, de que el ladrón les explicó a sus compañeros lo ocurrido con el cambista». Le replicaron: «Por Dios, has dado un buen golpe, no todos podrían hacerlo, pero ahora debe haber salido el cambista del retrete y al no haber encontrado la bolsa habrá empezado a pegar y a infligir un castigo doloroso a la esclava. Es como si hubieses hecho algo que no merezca reconocimiento. Si eres un verdadero pícaro, sabrás librar a la esclava de los golpes y del castigo». Les replicó: Si Dios ensalzado sea lo quiere, libraré a la esclava y me quedaré con la bolsa. El ladrón regresó a la casa del cambista y llegó cuando estaba castigando a la esclava por la desaparición de la bolsa. Llamó a la puerta y aquel preguntó: «¿Quién hay?». Soy el criado de tu vecino,
en la alcaicería. Le abrió y le preguntó: ¿qué te pasa? Mi señor te saluda y te dice: ¿es que has perdido la razón? ¿Cómo dejas una bolsa como esta en la puerta de la tienda marchándote y dejándola abandonada? Si la hubiese encontrado un extraño, la hubiese cogido y se la hubiese llevado. Si mi dueño no la hubiese visto y guardado, la habrías perdido. A continuación, sacó la bolsa y se la mostró. El cambista, al verla, dijo: «Esa es mi bolsa», y extendió la mano para cogerla. Pero el ladrón le dijo: «No te la entregaré hasta que hayas escrito un recibo para mi señor en que hagas constar que has recibido la bolsa por mediación mía, pues yo temo que él no me dé crédito cuando le diga que te la he entregado. Te la daré enseguida que hayas escrito y puesto tu sello en el recibo». El cambista entró a escribir el recibo de la bolsa de acuerdo con lo que le había dicho, y entre tanto el ladrón se marchó con el dinero, dejando libre a la esclava de todo castigo. Qué conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial y amiga Alejandra Solís y nuestros amigos de siempre, nos recuerden que no todo bandido es igual, pues como dice el refrán, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. En la naturaleza del robo estriba quizás el aura mítica del amado bandido. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional, y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula. Una semana. Una palabra.